El estrés no solamente te agota, sino te roba las hormonas, literalmente. Y hay un mecanismo bioquímico específico que lo explica, uno que ningún médico te ha mencionado en consulta. A ver, tú haces todo bien, comes bien, descansas cuando puedes, intentas no estresarte y aún así el cuerpo no responde, el peso no se mueve, el sueño sigue roto y la ansiedad aparece sin razón. Y el deseo desapareció hace tiempo. Lo que nadie te dijo es que tu cuerpo está en un conflicto interno entre sobrevivir el estrés que tienes diariamente y mantener tus hormonas femeninas en equilibrio. Y cuando hay un conflicto de ese tipo, el cuerpo siempre, siempre, siempre va a elegir sobrevivir. Hoy vamos a entrar en el eje HPA, que es el eje adrenal, el eje hipotálamo, hipófisis, adrenales, el sistema que regula el cortisol. Y vas a entender qué es el robo de la pregnenolona y por qué el mecanismo que más impacto tiene en tus hormonas femeninas después de los 38. Vas a entender por qué el estrés crónico no es solo un problema emocional, sino es un problema hormonal con consecuencias físicas medibles. Y al final te voy a dar 3 acciones concretas que puedes empezar hoy mismo. De hecho, esta semana no te voy a decir, ay, vamos a reducir el estrés como una acción. No, son acciones que realmente los puedes hacer, específicas, que le hablan directamente a tu eje adrenal. Así que vamos a empezar. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Sattva Yoga. En el video anterior hablamos de los 3 ejes neuroendocrinos. Si no lo viste, te lo voy a dejar en la descripción porque es la base de lo que vamos a ver hoy. Hoy nos metemos de lleno al eje adrenal, al HPE, y lo hago porque es el eje que más se ignora y el que más daño silencioso hace en las mujeres después de los 38 años. Lo viví yo. Lo he visto en cientos de mujeres con las cuales he trabajado y mujeres que no se consideraban estresadas, ellas no veían en su realidad como algo estresado, pero cuyo cuerpo llevaba años en un modo emergencia, sin que nadie se los dijera. En los próximos 20 minutos vamos a ver 3 cosas. Primero, cómo funciona este eje adrenal y qué hace el cortisol realmente. Segundo, el robo de la pregnenolona, el mecanismo exacto por el que el estrés destruye tus hormonas femeninas. Y tercero, ¿qué puedes hacer concretamente esta semana para empezar a regularlo? Y antes de llegar al punto número 3, te voy a mostrar por qué las técnicas de manejo del estrés convencionales no son suficientes cuando el eje adrenal lleva años activado. Eso cambia completamente el enfoque. A ver, ¿cómo funciona el eje adrenal y qué hace el cortisol realmente? Bueno, cuando hablamos de cortisol, la mayoría piensa en estrés laboral, en deadlines, en discusiones, en el tráfico. Pero el cortisol no es solo la hormona del estrés emocional, es la hormona de supervivencia más poderosa que tienes. Piénsalo así. Imagina que tu cuerpo es una ciudad. El cortisol es el sistema de emergencia. Cuando hay una amenaza real, un accidente, un peligro físico, bueno, pues este sistema se activa y moviliza recursos, sube el azúcar en la sangre, acelera el corazón, agudiza los sentidos, todo para que puedas responder al peligro. El problema es que tu cuerpo no distingue entre un tigre y un correo de trabajo a las 11 de la noche, entre una amenaza física y una conversación difícil con tu pareja, entre un peligro real y la lista mental de todo lo que tienes pendiente. Cualquier señal de presión activa el mismo sistema y si esa señal llega todos los días durante años, pues el sistema de emergencia nunca se apaga. Eso es el estrés crónico y sus consecuencias hormonales son devastadoras. A ver, el eje funciona así, el eje adrenal funciona así. El hipotálamo detecta una amenaza, envía una señal a la hipófisis. La hipófisis le ordena a las glándulas adrenales que produzcan cortisol y el cortisol entra al torrente sanguíneo y moviliza los recursos. Hasta aquí todo perfecto. Ese es el diseño correcto. El problema es el regreso a la calma.
En una respuesta de estrés saludable, el cortisol sube y luego baja. El cuerpo regresa al equilibrio. Pero cuando el estrés es crónico, cuando las señales de amenaza son constantes, el cortisol no baja del todo, sino se queda elevado. O peor aún, el sistema se agota y el cortisol colapsa, lo que llamamos fatiga adrenal. Ambos extremos tienen consecuencias directas sobre tus hormonas femeninas. ¿Cómo pasa esto? Bueno, esta semana observa tu patrón de cortisol natural. El cortisol tiene un ritmo circadiano. Debe estar alto por la mañana. Te da la energía para arrancar el día, para despertar, para sentirte viva. Y debe bajar progresivamente hasta en la noche para que puedas dormir. Si en la mañana te despiertas agotada y sin energía, o si en la noche tu mente se activa justo cuando quieres dormir, esas son señales de que tu ritmo de cortisol está invertido o está desregulado. No necesitas un análisis para sospecharlo. Tu cuerpo ya te lo está diciendo. Si tú en 30 días empiezas a respetar el ritmo natural del cortisol, el sol en la mañana, luz solar en la mañana, oscuridad en la noche, sin pantallas después de las 9 de la noche, tu cuerpo empieza a recalibrar sus ritmos rapidísimo. Y cuando el cortisol empieza a normalizarse, el resto del ecosistema hormonal tiene espacio para respirar. Pero aquí viene el mecanismo que nadie te explica y que lo cambia absolutamente todo, que es el robo de la pregnenolona. Y te lo voy a explicar ahora mismo. ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa? Bueno, todas tus hormonas son esteroideas. El estrógeno, la progesterona, la testosterona, el cortisol. Todas comparten una madre común y se llama la pregnenolona. La pregnenolona es la hormona madre. El cuerpo la fabrica a partir del colesterol y luego la convierte en todas las demás hormonas según lo que tú vas necesitando. Mira, en condiciones normales, por ejemplo, esa conversación está balanceada. Un poco para el estrógeno, un poco para la progesterona, un poco para la testosterona y un poco para el cortisol, cuando se necesite. Pero cuando el estrés es crónico, el cuerpo tiene una prioridad absoluta, fabricar cortisol para sobrevivir. Y para fabricar más cortisol, roba la pregnenolona que estaba destinada a las otras hormonas. Pero cuando el estrés es crónico, el cuerpo tiene una prioridad absoluta, que es fabricar cortisol para poder sobrevivir. Y para fabricar más cortisol, entonces roba la pregnenolona que estaba destinada a las otras hormonas. Literalmente, le quita materia prima a tu estrógeno, a tu progesterona y a tu testosterona para dárselo al cortisol. Y esto es lo que se llama el robo de la pregnenolona, o sea, es el momento en el que te quitas la materia prima para tus hormonas femeninas. Y es uno de los mecanismos más documentados y menos explicado en la salud hormonal femenina. Las consecuencias son exactas y medibles. Cuando la progesterona baja por el robo de la pregnenolona, insomnio, porque la progesterona actúa sobre los receptores GABA que regulan el sueño, ansiedad, por la misma razón. Ciclos irregulares, porque sin progesterona el ciclo se desestabiliza. Dominancia estrogénica, porque la relación estrógeno-progesterona se desequilibra. Cuando el estrógeno baja, entonces niebla mental, cambios de humor, sofocos, sequedad. Cuando la testosterona baja, líbido desaparece, pérdida de músculo, fatiga profunda, falta de motivación. ¿Te das cuenta del patrón? No son síntomas aislados, son la consecuencia en cascada de un solo mecanismo, el cortisol robando la pregnenolona que tus hormonas femeninas debiesen de haber ocupado y que está necesitando. Hay un estudio publicado en Endocrine Reviews, es un documento que habla del estrés crónico, cómo este genera una redirección sistémica de los precursores hormonales hacia la síntesis del cortisol a expensas de las hormonas sexuales. En un lenguaje simple, cuando tu cuerpo elige entre sobrevivir y tener equilibrio hormonal, siempre, siempre, siempre se va a ir hacia
sobrevivir. A ver, la acción concreta aquí no es suplementar pregnenolona, es reducir la demanda de cortisol. Tres palancas específicas que puedes activar esta semana. Uno, elimina el ayuno intermitente agresivo, sobre todo si estás bajo un estrés crónico. Saltarte el desayuno eleva el cortisol matutino y si tu eje adrenal ya está bajo presión, pues el ayuno lo va a amplificar. Dos, por favor, come proteína en el desayuno dentro de las primeras horas al despertar. Eso te va a ayudar a estabilizar el azúcar en la sangre, te va a reducir el pico de cortisol matutino de 20 a 30 gramos de proteína. No es opcional, es estratégico. Y tres, realiza una práctica de activación del nervio vago de 5 minutos antes de dormir. Ya sabes, respiración 4, 7, 8. 4 tiempos para inhalar, 7 para retener el aire que ya inhalaste y 8 para exhalar. Y esto no es relajación, es una señal directa al sistema nervioso parasimpático que le dice al eje adrenal, hey, la emergencia terminó, puedes bajar el cortisol. Si durante 30 días proteges tu pregnenolona reduciendo la demanda del cortisol, tu progesterona empieza a recuperarse, el sueño va a mejorar primero, casi siempre es lo primero, luego la ansiedad, luego el peso empieza a responder, no porque hayas tomado algo nuevo, sino porque dejaste de robarle materia prima a tus propias hormonas. Tuve una alumna, Sandra, que tenía en ese momento 46 años, llegó conmigo con un insomnio espantoso, un insomnio de 2 años. Obviamente ya tenía una ansiedad crónica y tenía kilos que no se movían con nada. Sus análisis hormonales normales, su cortisol en saliva por la noche elevadísimo. Nadie le había pedido ese análisis, nadie había conectado su insomnio con su cortisol nocturno y nadie había conectado su cortisol, ¿con qué crees? Con sus hormonas femeninas. Así que trabajamos su eje adrenal durante 8 semanas, sin suplementos hormonales, sin fármacos, sino protocolo de sueño, nutrición matutina y una regulación del sistema nervioso. ¿Qué fue lo que vivió ella? Bueno, a las 6 semanas aproximadamente ya dormía 5 horas seguidas. Por primera vez en 2 años, imagínate. A los 10 semanas ya había trabajado en bajar, ya había bajado 4 kilos sin cambiar lo que comía. Solo había cambiado cuándo y cómo le hablaba, la conversación que ella estaba teniendo con su eje adrenal. Y ya estaba encontrando, ya se dio cuenta en ese momento del patrón que estaba teniendo y de el lenguaje que este eje le estaba proporcionando. Y aquí viene la parte que más me importa que escuches, porque es donde más mujeres se equivocan. ¿Por qué reducir el estrés no es suficiente? Te lo voy a explicar. El consejo más común que reciben las mujeres cuando llegan con síntomas de estrés crónico, y que lo veo porque llegan conmigo y me lo dicen, es que a mí me dijeron, relájate más, haz yoga, medita, date tiempo para ti. Y no es que estos consejos estén mal. El problema es que cuando el eje adrenal lleva meses o lleva años hiperactivado, pues obviamente el sistema nervioso ya no sabe cómo bajar por sí solo. Es como decirle a alguien que lleva años con el pie en el acelerador, oye, solo suéltalo, solo suelta el pie, sí, claro, pero el pie ya no recuerda cómo soltarse, ya no recuerda cómo moverse. Cuando el eje adrenal lleva tiempo activado de forma crónica suceden dos cosas. Primero, el umbral de activación baja. Cosas que antes no te estresaban, ¿qué crees que pasa? Pues ahora disparan una respuesta de cortisol completa, un correo, una conversación, una noticia. El sistema se volvió hipersensible. Dime si no te has dado cuenta de eso. O sea, hay situaciones que tú dices, oye, es que yo jamás me hubiera enojado nunca con esta persona o por esta situación y ahora resulta que estoy enojada, gritando, con esa ansiedad. Bueno, aquí tienes esa primera. Ahí va la segunda. La capacidad de recuperación disminuye. El tiempo que le tomaba al cuerpo regresar a la calma después de un estímulo estresante ahora es más largo. Antes te recuperabas en minutos, ahora tardas horas o días. Y eso no es debilidad, es neurofisiología. El sistema aprendió a estar en emergencia y necesita reaprender la calma de forma activa y específica. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de 3 niveles de intervención que van más allá del simple relájate. Así que vamos al nivel 1. Una regulación del sistema nervioso, no meditación genérica, sino
Prácticas específicas de activación vagal, respiración diafragmática, el famoso humming que le dicen, tararear con la boca cerrada, agua fría en la cara por 30 segundos. Estas no son técnicas de bienestar, son intervenciones directas sobre el nervio vago que frenan las respuestas del eje adrenal. Vamos ahora al nivel 2, que es una nutrición antiinflamatoria. El cortisol crónico genera inflamación sistemática y la inflamación retroalimenta el eje adrenal. El círculo se vuelve vicioso, hay que romperlo y para eso se requiere reducir la carga inflamatoria. Omega 3, por ejemplo, magnesio, adaptógenos como la ashwagandha y la rodiola, no como suplementos mágicos, por favor, sino como un soporte específico para el eje adrenal bajo presión. Y el nivel 3, que es la higiene de señales. Tu eje adrenal responde a señales de amenaza. Algunas son físicas, muchas son informacionales, noticias, redes sociales, conversaciones tóxicas, pantallas antes de dormir. Cada una de estas señales activa una pequeña respuesta del cortisol. Sumar y sumar y sumar. Pequeñas respuestas durante 16 horas. Créeme, es estrés crónico. Esto no es como sobrevivir en una burbuja. Es sobre ser estratégica con qué señales permites que entren a tu sistema nervioso. Si en los próximos 60 días trabajas los tres niveles simultáneamente, el eje adrenal empieza a recalibrarse, el umbral de activación sube, te estresas menos, con menos cosas también y la capacidad de recuperación mejora. Vuelves a la calma mucho más rápido y cuando el eje adrenal baja la guardia, la pregnenolona deja de irse del cortisol y tus hormonas femeninas empiezan a recuperar su equilibrio natural. Ese es el efecto cascada en dirección positiva. Al inicio te dije que el estrés no solo te agota, sino te roba las hormonas femeninas. Ahora sabes exactamente cómo. La pregnenolona, tu hormona madre, está siendo desviada hacia el cortisol y mientras eso pase, tu estrógeno, tu progesterona y tu testosterona no tienen suficiente materia prima para mantenerse en equilibrio. Tu cuerpo no está fallando, simplemente está eligiendo, te está protegiendo y está eligiendo sobrevivir. Y eso es exactamente lo que debería hacer. El trabajo ahora es darle al cuerpo la señal de que la emergencia terminó para que pueda redistribuir esos recursos de vuelta a tus hormonas femeninas. Los tres puntos más importantes de hoy. Uno, el cortisol y tus hormonas femeninas comparten la misma materia prima. Cuando el cortisol sube, las demás bajan. Dos, el eje adrenal lleva tiempo, si lleva tiempo activado, el sistema nervioso necesita comprender y reaprender cómo regresar a la calma de una manera tranquila. 3, reducir el estrés no es un consejo de bienestar, es una intervención hormonal. La victoria rápida de hoy, esta noche, por favor, hazlo, 5 minutos antes de dormir, una respiración 4-7-8, 4 ciclos, es decir, vas a inhalar 4 tiempos, vas a retener 7 y vas a exhalar 8, ciclo 1. Y de nuevo, voy a inhalar 4, voy a retener 7 y voy a exhalar 8, ciclo 2. Bueno, lo vas a repetir 4 veces. No porque esto sea relajante, sino porque es una señal directa de tu eje adrenal, una señal que le dice, la emergencia terminó. Puedes soltar el cortisol, puedes devolver la pregnenolona a donde pertenece. 5 minutos esta noche. Ese es el primer paso. Y si llegaste hasta aquí, es porque entiendes que tu cuerpo no está roto, sino está respondiendo y mereces una respuesta diferente. En el próximo video nos vamos a ir directo hacia el tercero de los ejes, el eje HPT, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Y te voy a mostrar algo que sorprende a casi todas las mujeres con las que trabajo. Puedes tener la tiroides en rango en tus análisis y aún así tener una función tiroidea por debajo de su óptimo, porque hay una diferencia entre el rango del laboratorio y el rango óptimo femenino. Y esa diferencia puede explicar el cansancio, el peso, el frío, la caída del cabello que llevas años sin poder resolver. Este video llega próximamente, así que no te lo puedes perder. Y si mientras veías este video reconectaste o reconociste esta historia, el insomnio, la ansiedad, el peso que no responden, el agotamiento que no se va con descansar, escríbeme la palabra equilibrio en Instagram, en Mayra Mujer Amor.
En Renace Mujer trabajamos el eje adrenal como parte del ecosistema hormonal completo. Las 5 fases de la espiral renacer hormonal, sin hormonas sintéticas, sin fármacos, con un protocolo diseñado específicamente para el cuerpo femenino después de los 38. Sí, este mes, de hecho, voy a abrir 2 espacios, solamente 2. Si sientes que es tu momento, escríbeme y vamos a platicar sin ningún compromiso. Y si quieres seguir entendiendo tu sistema hormonal con esta profundidad, suscríbete aquí porque cada semana te voy a estar compartiendo videos en donde te voy a dar información que los consultorios no te dan, la explicación completa de lo que está pasando en tu cuerpo. Así que nos vemos en el siguiente.